Gloria a Jesús, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios bendiga a todos los amigos de Facebook, de YouTube, donde quiera que llegue este video, de su amigo servidor Sergio Campos Ramírez. Quería hacer una pequeña, digamos, refutación acerca de la palabra de Dios en contra de del pensamiento unicitario o el pensamiento modalista, en cuanto estoy en desacuerdo acerca de sus ideas o sus doctrinas acerca de cómo contextualizan la escritura. He visto que no generalizan toda la palabra de Dios para tener en cuenta una doctrina correcta. Y una de las cosas que yo he siempre recalcado y he dicho, que no podemos fundamentar una enseñanza o una doctrina de un solo texto. Tenemos que examinar el texto y el contexto y para poderle dar la interpretación correcta. Y uno de los puntos que, por ejemplo, ellos enfatizan o enfocan mucho es en cuanto al bautismo en el nombre de Jesús en Hechos 2:38. Ahora bien, cuando analizamos todo el contexto, debemos de tomar en cuenta que para llegar al verso 38, ya el apóstol Pedro ya habló muchas cosas anteriores, y entre esas cosas anteriores podemos notar claramente en los contextos anterior que el apóstol Pedro claramente no está dando una evidencia o una doctrina diferente a la que él recibió. ¿Por qué? Porque solo Jesús, o los del nombre, como hoy en día se hacen llamar, o de los movimientos del pentecostalismo y otros movimientos que tienen esta doctrina errada, porque a la luz de la palabra podemos ver que ellos descontextualizan los textos. Y un ejemplo claro es que ellos enseñan que según en Hechos 2:38, como que si Pedro tuviera toda la revelación, en lo cual ellos creen y se imaginan que Pedro estaba revelando el nombre de Dios, que es Jesús. Y cuando vamos al contexto de lo que Pedro estaba predicando, en ningún momento encontramos que el apóstol Pedro estuviera enseñando algo que en contra de lo que Jesús le había enseñado. Incluso ni Pedro estaba enseñando algo en contra de lo que él creía, como hoy la unicidad le hace creer a los creyentes, a sus creyentes o a sus feligreses, les hacen creer que Pedro tenía la revelación del nombre y que tenía que por medio del Espíritu Santo tenía la doctrina correcta y la revelación del nombre. Ahora bien, debemos de entender claramente que en este capítulo el apóstol Pedro todavía no tenía la revelación completa del Evangelio. Debemos de entender, todo amigo unicitario y también de todo dogma, debemos de entender que lo que la unicidad no logra captar y entender
que la doctrina de la palabra de Dios fue progresivamente. No fue que de la noche a la mañana los apóstoles tenían toda la revelación para poder enseñar una doctrina exacta y completa. Por ejemplo, en los primeros capítulos de Hechos miramos a un Pedro que que no sabía que la salvación también era para los gentiles. Entonces, el hecho de que el Espíritu Santo hubiera venido sobre el apóstol Pedro, eso no indica que él tenía toda la revelación y que por eso cuando al llegar a Hechos 2:38 la unicidad niega o dice o enseña que Pedro estaba negando al Padre, o que Pedro estaba diciendo con sus propias doctrinas o las propias palabras de Pedro que Jesús es el nombre del Padre o que Jesús es el mismo Padre. En ningún momento de la Escritura vemos que Pedro enseñara que Jesús es el mismo Padre, sino al contrario. Recordemos que las narraciones de los evangelios, cuando Jesús pregunta, ¿quiénes dicen los hombres que soy? Pues unos decían que eres Elías, otros que eres un profeta que ha resucitado, otros que Juan el Bautista. Y Jesús pregunta a sus discípulos, ¿qué opinan ustedes? ¿Quién soy yo? Entonces, claramente Pedro dice, tú eres el Cristo del Dios viviente, el Hijo del Dios viviente. Ahora bien, el Señor Jesús le dice, bienaventurado porque no te lo reveló carne ni sangre. Notemos bien esto. En la mente de Pedro, él llegó a entender que Jesucristo, no nomás Jesucristo era el Hijo de Dios. Entonces, para ser Hijo de Dios, tuvo que haber existido en la eternidad. Y una de las cosas que también Pedro narra en sus epístolas, dice que cuando ellos miraron, cuando estuvieron en el monte, miraron la transfiguración de Jesús y que se aparece ahí dos personajes, Elías y Moisés. Entonces el apóstol Pedro vuelve a narrar su vivencia como apóstol y su convicción acerca de quién era Jesús. El apóstol Pedro nunca negó que Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, fuera el mismo, el Cristo o el mismo Jesús. En la mente de Pedro, él tenía la seguridad y la diferencia en quién era Jesús y en quién era el Padre. Inclusive dice él en su narración que cuando ellos miraron la transfiguración gloriosa del Señor Jesús, y dice que una voz que recibió de la magnífica gloria, una voz que salía de allá de los cielos que decía, este es mi Hijo amado. Entonces, ¿qué estaba mirando Pedro? Pedro ya era la segunda vez que miraba esto. No era un sueño, no era una visión, era algo literal, algo real, que ellos estaban presenciando con sus ojos literales. Por eso Pedro dice que no han dado a conocer la persona de Jesús como que si alguien se los hubiera contado, sino que ellos habían visto personalmente la gloria
del Hijo de Dios. Ahora bien, cuando llegamos a Hechos, en ningún momento vamos a ver que el apóstol Pedro, siendo judío, teniendo estructuras en su mente, en su cultura judías, en su mente nunca pasó el enseñar que el Padre era el mismo Mesías, o que Jesús era el mismo Padre. Eso jamás enseñó el apóstol Pedro. Ahora bien, ¿qué es lo que hacen lo de la doctrina de la unicidad? Los llevan a Hechos 2:38, cuando manda que se bauticen en el nombre del Señor Jesús, y para ellos es como si fuera la revelación del Padre, y dicen que es el mismo Jesús. Ahora bien, para entender esto tenemos que leer todo el contexto, todo el capítulo 2, para poder entender qué era lo que Pedro estaba predicando. Ahora bien, en Hechos 2:32, el apóstol Pedro empieza a enseñar varios puntos que debemos de notar. Y uno de los puntos que dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros que somos testigos. ¿De qué fue testigo Pedro? De la doctrina de Jesús, lo que enseñaba Jesús. Jesús, con sus propias palabras, nunca enseñó que era el mismo Padre. Nunca enseñó que Jesús era el mismo Jehová. Al contrario, él se identificó como el Hijo del Hombre. Y él, con sus propios labios, Jesús muchas veces dijo de sí mismo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús nunca usurpó la identidad del Padre. Jesús nunca se presentó como el Padre en sí mismo. Él siempre se presentó como el Hijo de Dios. Y ahí podemos ver la unidad que había entre el Padre y el Hijo, haciendo una distinción completamente en todo, en el sentido de la palabra. Ahora bien, el apóstol Pedro va a enfocar varios puntos, y uno de los puntos que dice: este Jesús Dios le levantó, le resucitó de los muertos, en cual nosotros somos testigos. Ahora bien, así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido la promesa del Padre, la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oín. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, o dijo Jehová a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquí encontramos lo que Pedro había aprendido del Maestro, y nunca el mismo Jesús le enseñó a Pedro que él era el mismo Padre, sino que a los apóstoles, al mismo Pedro, podemos ver que una de las enseñanzas de Jesús la podemos ver en Juan capítulo 15, acerca de quién era la promesa, o quién era el que venía
iba a venir por medio de la promesa. Entonces, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, Jesús hablando dice, pero esto es para que se cumpla, bueno, del verso 26 dice, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Ahora bien, vamos a meternos allí. Jesús está hablando de alguien más y él dice, pero cuando venga el Consolador, dice, a quien yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Vamos a hacer un pequeño paréntesis ahí. En el libro de los Hechos, en el primer capítulo, el mismo Señor Jesús le dijo a Pedro y a todos sus discípulos y a sus creyentes, dice que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran investidos de poder de lo alto. Entonces iban a ser testigos. Entonces, aquí vemos que en los primeros capítulos de Hechos, o en el capítulo 2, ya entrando al capítulo 2 de Hechos, vemos que la promesa de Jesús, hablando sobre el Espíritu Santo, dice que cuando Él viniera, Él recibiría, la persona que recibe el poder para testificar. ¿Y testificar qué? Testificar la verdad del Espíritu Santo, la verdad de Jesús, la verdad del Padre. ¿Por qué? Porque dice que el Espíritu Santo, Jesús mismo le dijo que Él dará testimonio acerca de mí. Note bien esto. El Espíritu Santo no está en contra de lo que enseñó Jesús, sino que lo acepta y lo enseña y lo proclama como una verdad de Dios. Ahora bien, ¿qué hizo el apóstol Pedro? Ya habiendo recibido el Espíritu Santo, él no fue en contra de la enseñanza de Jesús como para enseñar una nueva doctrina o una nueva revelación, sino que él vuelve a recalcar y a recordar lo que Jesús les había dicho. Y eso, perdón, eso que Jesús les había dicho era una profecía. Entonces, entrando en Hechos 2:33, dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Ahora, aquí vemos algo. Aquí vemos que esa promesa tanto era como de Jesús, hablando en el capítulo 15 de Juan, pero como también era la promesa del Padre. Entonces vemos que la doctrina del apóstol Pedro nunca fue en contra de lo establecido por el Señor Jesús o lo que el Señor Jesús les enseñó, sino que la doctrina de Pedro a sus hermanos, los judíos, en el capítulo de Hechos, en capítulo 2:38, para poder leer este pasaje y entender la doctrina, tenemos que leer todo el contexto de aquí, pero también tenemos que leer los contextos de toda la escritura para poder entender. Por eso vemos que no se puede hacer una doctrina de un solo texto, como yo he visto que muchos unicitarios lo hacen. Por ejemplo, se agarran de Hechos 2:38
y enseñan que ahí está en la revelación del nombre, el bautismo, el hablar en lenguas, y le enseñan a eso, pero si notamos bien el contexto, vemos que esta palabra no era para los gentiles, sino que esta palabra, este contexto fue específicamente para judíos, no para con los gentiles. Ahora bien, ¿qué es lo que el apóstol estaba diciendo? Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido la promesa del Espíritu Santo, la promesa del Padre, promesa del Espíritu Santo, dice, ha derramado que esto que ustedes ven y oín. Ahora bien, el apóstol Pedro vuelve a marcar un salmo davídico y que David dijo. Dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Notemos bien esto. Debería decir, dijo Jehová a mi Señor. Ahora bien, en la mente del judío, según historiadores, creen que dentro de ramas del judaísmo, en la mente de sus creencias, creían que el Mesías era divino. Escuchen bien esto. En ramas del judaísmo, en algunas ramas, creían que el Mesías era divino, igualmente que el Padre, y que Dios tenía un trono para sí mismo, pero también tenía un trono para el Señor, para el Hijo. Ahora bien, eso contradice y refuta la doctrina unicitaria. ¿Por qué? Aquí vemos ya muchos puntos. Por ejemplo, Pedro no estaba evadiendo que el Hijo tenga un Padre, ni tampoco estaba evadiendo o estaba indicando de decir o tratando de decir que Jesús es el mismo Padre. En la doctrina de Pedro nunca fue presentar a un Mesías como el mismo Padre, sino que fue presentar a Jesús como el Mesías, como el ungido, como el enviado, como de aquel que estaba escrito en los Salmos. Pero nunca fue presentar a Jesús como el ungido o como el mismo Padre. Note bien el contexto, dice, en el verso 36 dice, sepa pues ciertísimamente, dice, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pongámonos allí atención un momento. Si Pedro estuviera enseñando que Jesús es el mismo Padre, o que el Mesías es el Padre encarnado en sí mismo, en un solo ser, entonces el texto podría decir de esta forma, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien ustedes crucificaste es el Dios y Señor y Cristo. Pero nota la diferencia que hay donde dice Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora bien, no se puede modificar el texto ni se puede cambiar porque hay muchos contextos que van a estar en contra si cambiamos este pasaje. Por ejemplo, más arriba dice, dijo el Señor a mi Señor. Entonces, si fuera solo un Señor o una persona en la deidad de Dios,
Entonces, ¿qué sentido fuera decir, dijo el Señor a mi Señor? ¿Que no sería mejor decir, dijo el Señor a sí mismo? Me siento yo mismo a mi diestra y me pongo a sí mismo a mis enemigos por el estrado de mis pies. Esa sería la doctrina correcta si el apóstol Pedro fuera modalista unicitario. Pero note en todos los textos, tan solo en este contexto, no me voy a meter a otros, pero solo en este contexto, vemos con toda claridad que la doctrina de Pedro, solo lo que es en el capítulo 2 de Hechos, la doctrina de Pedro nunca fue presentar a un Dios unicitario. Me refiero en esta forma de que Jesús, de que Pedro hubiera presentado a sus hermanos como que Jesús es el mismo Padre, o que el Cristo fuera el mismo Padre. Eso jamás lo vamos a encontrar en la Escritura. Ahora bien, ¿qué es lo que vemos hoy en día en las doctrinas unicitarias? Por ejemplo, en Hechos 2:38. Entonces, nomás citan ese texto. Pero si vamos al contexto, nos hallamos que la misma palabra refuta sus herejías. ¿Por qué? Porque no se pueden tapar. La verdad de Dios no se puede tapar. Entonces, lo vuelvo a repetir, dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, note bien esto. Pedro estaba dando testimonio que el Espíritu Santo estaba poniendo en él. Entonces, una persona que tiene el Espíritu de verdad, el Espíritu de Yahweh, de Jehová, del verdadero Dios, tiene que predicar esta verdad. Jamás el apóstol Pedro o ninguno de los apóstoles enseña que Jesús, el Cristo, sea el Padre. Inclusive el apóstol Pablo, en su conversión, dice que luego que se convierte, dice que predicaba en las sinagogas que Jesús era el Cristo. O sea, el tema y la doctrina de los apóstoles, nunca fue presentar que Jesús fuera el Padre, sino demostrar que Jesús era el Mesías. Nunca fue presentar que el Padre o Jesús era el mismo Padre. Nunca lo vamos a ver esto en la Escritura. Ahora bien, se me viene ahorita a la mente algo que el apóstol Juan también dice, y dice que estas cosas se han escrito, hablando en algún pasaje de las epístolas de Juan, que estas cosas se han escrito para que sepan que Jesús es el Hijo de Dios. Note bien esto. Y para que crean en su nombre, y para que tengan vida en su nombre. Entonces, ¿cuál es la doctrina de Juan? Estas cosas se han escrito. ¿Acaso el texto dice, estas cosas se han escrito para que crean que Jesús es el Padre? No dice así, sino para que crean que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, doctrinas contrarias a la doctrina de la unicidad. ¿Por qué? Porque ellos no tienen el Espíritu Santo. Note bien esto. Jesús dijo, yo me voy, pero cuando venga el Espíritu Santo, Él dará testimonio acerca de mí. Nadie, escuche bien esto, nadie que tenga el Espíritu Santo va a negar que Dios tenga un hijo. Nunca va a negar que Jesús tiene un Padre. ¿Por qué?
porque Jesús mismo lo enseña y los apóstoles siempre lo enseñaron. Por ejemplo, algo que se me viene ahorita aquí rápido. Pablo, en uno de sus escritos, dice que cuando llegó el tiempo, dice que Dios lo escogió para revelar a su Hijo en él. Escuche bien esto, por favor. En la mente de Pablo, Pablo no era un ignorante de la Torá, ni del conocimiento de las Escrituras. Él sabía que Dios existía y que Dios es Dios, no hay otro. Pero en el concepto de Pablo, quizás como judío, no creía o no entendía que el Mesías fuera el Hijo de Dios, y este concepto, Hijo de Dios, es igual a Dios. En la mente de Pablo no había este concepto, pero note, la revelación que Dios le da a Pablo, dice, pero cuando agradó a Dios, o sea, no a otro Dios, era el mismo Dios que él siempre había creído. Dice que Dios, ese Dios que en él creía, dice que le reveló, dice que reveló a su Hijo en él, para que él lo predicara a los gentiles. Por eso vemos que Pablo decía que ahora lo que vivía, lo vivía en la fe del Hijo de Dios, en cual lo amó y se entregó por él. Note bien esto. Toda la Biblia, todas las epístolas de los apóstoles están llenas de escrituras que nos hablan de la identidad de Jesús como hijo independiente. Nos hablan de la identidad del Padre, un sujeto diferente a Jesús, pero en una misma pluralidad. Por ejemplo, Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Entonces, ¿qué se entiende con este yo y el Padre uno somos? Entonces, no está diciendo yo y el Padre uno soy. Jamás Jesús omite a otro ser aparte del Padre. Inclusive, uno de los textos que un unicitario no puede refutar es esta verdad. Porque ¿cómo va a explicar esto? Ya sé, va a salir con descontextualizando la palabra. Porque eso es lo único que pueden hacer.